la Torre. Sobre todo vamos a ver un poco. Sí, mire que se han mencionado varias cosas aquí interesantes, y seguramente el gobierno ha emprendido muchas cosas interesantes, pero viene el eterno problema no solamente de ahora, la instrumentación, el llevar a cabo las cosas, el aparato del Estado y las resistencias al cambio. Cito 3 casos: la ley de servicio civil, la ley que quiere reformar las Fuerzas Armadas y Policiales, y las universidades, que nadie discute, que efectivamente ahí tenemos varios cánceres, pero vaya usted a tratar de que se aprueben y se acepten. Bueno, yo creo que eso tiene que ver precisamente con que no se utilizan los instrumentos para formar consensos. Esa es la dificultad principal que tiene el presidente Humala. Cuando se comenta, por ejemplo, que debe recuperar el presidente Humala, yo pregunto, ¿debe recuperar qué? Si nunca propuso nada. Lo que hizo fue pasar de la gran transformación, ¿no es cierto?, que se sustentaba en la propuesta de resucitar las tesis de Hamilton sobre la economía nacional de mercado para los Estados Unidos del siglo XIX, y donde planteaba, hasta donde yo recuerdo, que era lo único concreto, una línea aérea nacional y una marina mercante nacional, a la hoja de ruta, que eran generalidades que a su vez ya estaban en el acuerdo nacional, pero no hace funcionar el acuerdo nacional, no propone un plan de mediano plazo, entonces no sabe exactamente hacia dónde va, y ha ido tanteando con políticas de carácter asistencialista, que además son aplaudibles y está muy bien. Nadie se puede oponer a Beca 18, a lo que está haciendo en el MIDIS, en fin, el problema es la eficacia, pero yo diría que podríamos volver a reordenar los objetivos centrándonos en un tema fundamental, que es acabar con la pobreza. Cuando se hizo este balance en el acuerdo y en el CEPLAN, lo que dijimos fue, miren, entre el 90 y el 2000 la pobreza bajó apenas 2 puntos, del 56 al 54%. En democracia ha bajado del 54% al 25,8%, que es el último dato del 2012. Es decir, prácticamente a la mitad de lo que se empezó el año 2000-2001 con este proceso de gobiernos democráticos. Y quiere decir ello entonces que algo se ha avanzado. Por supuesto no lo suficiente, porque hay mucha desigualdad, hay problemas muy serios, pero tenemos 7.800.000 peruanos, el 25,8%, que están en situación de pobreza, de los cuales 1.800.000, el 6%, están en extrema pobreza. Bueno, la meta que nos fijamos en el Acuerdo Nacional fue reducir todo esto al 10% del 2021, lo que ya nos permitiría una situación de una sociedad un poco más cohesionada y, por supuesto, tratar de disminuir los índices de desigualdad. Todo eso involucra un conjunto de políticas que requieren de eficacia para que se consigan. Por ejemplo, acabar por eliminar la desnutrición infantil, la mortalidad, la desnutrición crónica, la mortalidad infantil, reducir una serie de indicadores en los cuales todavía estamos muy atrasados. Entonces, eso quiere decir coordinar una serie de políticas, mejorar las políticas públicas, educación, salud, esto que siempre se repite, pero se vuelve sobre lo mismo. Me parece bien que se trate de avanzar, pero no volver a replantear cosas criticando porque el gobierno anterior las hizo. Entonces estamos en un volver otra vez como en una rueda, ¿no es cierto?, en un carrusel sobre lo que ya se había avanzado. Ese complejo de Adán, que creo que es lo único que ha caracterizado a los funcionarios de este gobierno, deben dejarlo de lado. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué declararon en suspenso, por orden de Palacio, el plan bicentenario. Lo acusaron de aprista cuando era fruto del acuerdo nacional. Y los 3 presidentes que hasta el momento ha tenido el CEPLAN se han declarado en estado efectivamente de suspensión latente. No han hecho nada, salvo cobrar, ¿no? Y no han avanzado 1 milímetro porque el gobierno no tiene ningún planteamiento. Esta propuesta que hace Enrique me parece excelente, de gobernar con los presidentes de los gobiernos regionales. Así se debe hacer. Es más, yo añadiría, hay que incorporar a las fuerzas políticas en consulta permanente, hay que incorporar a los gremios, tanto empresariales como patronales. Miren, cuando estuvimos discutiendo esta formación del plan, nosotros recibimos propuestas de todos los partidos. La CONFIEM nos presentó 80 páginas que las recogimos en lo fundamental. La CGTP y la CTP igual nos alcanzaban por escrito sus propuestas, aparte de las reuniones bilaterales, por cierto, las que había en el propio Acuerdo Nacional. Entonces, sí hay un espíritu democrático. Lo que sucede es que tenemos un presidente que recién está entendiendo de qué se trata la democracia.
Ese es su problema fundamental. Y no tiene partido, efectivamente, cuando tiene 1 o 2 ministros, como comentaba Alberto Vergara, de su partido, porque no tiene más gente. ¿Quiénes han sido los líderes de Gana Perú, por favor? La señora Obregón, ¿no es cierto?, que paraba haciendo bochinche y medio durante el gobierno del doctor García, y ahora resulta que es líder de una banda de narcotraficantes. O el señor Abu Gataz, también especialista más en gritar, una especie de émulo masculino de Natalia Málaga, que en hacer propuestas de gobierno. Entonces, claro, ya se han dado cuenta cuando están con el poder en las manos que tienen que gestionar. Entonces, ese es el punto. Y hay salida, está perfectamente delimitada, la agenda está planteada. Falta voluntad política para hacerlo. De acuerdo. Alberto Vergara.